Nuestro sentido del oído es mucho más importante para nosotros de lo que pensábamos. Somos una especie musical. ¿Sabías que cada vez que los músicos tocan sus instrumentos, se desatan fuegos artificiales en sus cerebros? ¿Qué es la música? El lenguaje de lo invisible. ¿O será que simplemente son un montón de ruidos vacíos y pretenciosos? Y al final, ¡tanto ruido para nada! bienvenidos a Tanto Ruido para Nada, episodio 2. Escuchando una papa frita. Desde sus comienzos, la industria del entretenimiento se ha ido nutriendo de las diferentes ramas artísticas como la actuación, la música o la pintura para la creación de sus diversos productos. ¿Pero siempre usó estas ramas del arte para potenciar la belleza de sus productos? ¿Los que consumimos estos productos siempre podemos optar libremente qué consumir? ¿O a veces esta industria encuentra alguna manera de crearnos adicciones inconscientes que se arraigan fuertemente en nosotros y que muchas veces son difíciles de notar? Somos Nicolás Kapustiansky y Agustín Tamaño, y en este segundo episodio intentaremos entender qué rol juega la música en la industria del entretenimiento y cómo nos relacionamos hoy con ella. ¿Somos siempre conscientes de la importancia de su presencia en nuestras vidas? Sin lugar a duda, uno de los íconos de la vida que llevamos hoy contemporánea, ajetreada y estresada, es la papa frita. El alimento que en todas sus formas es un símbolo de alimentación rápida, barata, súper rica, en fin, industrial. Nos preguntamos entonces, ¿es posible escuchar una papa frita? Y si la respuesta es sí, ¿cómo sonaría? Seguramente ustedes piensan que el sonido de una papa frita es este. Pero en realidad podría ser este. Las papas fritas, al igual que muchos de los alimentos que están procesados, enlatados y precocinados, contienen un aditivo que se llama, escuchen bien, glutamato monosódico. Esto es un compuesto que puede encontrarse de manera natural, pero que también se puede encontrar en forma artificial en el formato de la sal de mesa, por ejemplo. Este producto hace que las carnes y los alimentos congelados tengan un sabor mucho más fresco. Si se lo ponemos a una salsa va a hacer que la salsa sepa mejor. Y también en los productos enlatados hacen que estos tengan menos gusto metálico. Es decir, que el glutamato monosódico es una engaña pichanga. Se mete en nuestro cuerpo y lo engaña haciéndole creer que la comida es más rica. Es la manera que tiene la industria alimenticia de vender un producto y que al comerlo nos genere una explosión de sabor en la boca. Y por ende nos crea una especie de adicción, ya que potencia nuestros estímulos cerebrales. ¿A que todos tienen ganas de comerse una papa frita ahora? Bueno, volviendo a lo nuestro. ¿Es correcto decir que la música puede contener un aditivo estimulante? Creemos que sí. La música fue creada desde tiempos inmemoriales para crear y potenciar ciertos estímulos físicos y psicológicos. Muchos ritmos son ejecutados para llegar a un estado de conexión extrasensorial con lo que podría existir fuera del mundo terrenal. Ritmos que son intensos, con melodías cortas y repetitivas, también fueron utilizadas como una manera de trascender lo terrenal y entrar en un estado de hipnosis colectiva, por ejemplo. Lo que llamamos la industria musical es aquella que crea, produce y distribuye por el mundo a nivel masivo productos musicales
pero con una lógica de mercado. Y es la que toma esta potencialidad de la música para usarla dentro de la industria del entretenimiento. Es decir, que el recurso que la música tiene, por ejemplo, para estimular la mente en pos de una búsqueda espiritual, la industria musical lo transformó en una catarata de estímulos artificiales que te producen sensaciones al escucharla, pero que están vacíos, ya que no conectan con nada que pueda trascender ese preciso momento. Música de tecnología, tal como la podemos concebir hoy, comienza su relación a comienzos del siglo XX, con la llegada de dos elementos que cambiarían nuestra manera de relacionarnos con la música: la radio y el disco. La radio permitió la difusión y el consumo por todo el mundo de músicas que antes solamente podían tener un alcance local. El disco, por el otro lado, generó la creación de productos musicales nuevos, especialmente en la escena popular. Productos musicales que solamente podían ser reproducidos en el disco y que permitían ser distribuidos globalmente. Ahora, el siglo XXI ha traído la digitalización de la música y con ello nos ha abierto una caja de Pandora avasallante y difícil de procesar a nivel humano. Esto ha traído una nueva forma de consumo, digamos, más funcional y ambientadora y menos artística de la música. La existencia del formato playlist para cada momento insignificante de la vida es un claro ejemplo de esto. La música está presente en todo momento en nuestras vidas, porque a diferencia de otras artes, la música tiene un poder de esparcimiento incontrolable, que hace que esté presente incluso cuando no tenemos conciencia de ello. Póngase a pensar la cantidad de veces que estuvieron en un supermercado, en un shopping, en un ascensor y sonaba música. Inclusive en taxis o la misma música que suena atrás de las películas o series. Estos son algunos de los ejemplos que se me ocurren ahora. Ahora bien, esta sobresaturación de música, ¿qué efectos produce en nosotros? ¿Nos sensibiliza? ¿Nos potencia a apreciarla? ¿O simplemente nos adormece? Con mucho pesar es nuestro deber decirles que la mayoría de esa música inclusive ni siquiera es real, sino que es creada artificialmente gracias a la tecnología. Esta es la clave que encontró la industria musical para sobrevivir y que llevó a que muchos de los nuevos productos musicales sean completamente artificiales. La relación costo-beneficio se vio también sumamente favorecida, ya que los costos fueron reducidos considerablemente al no tener que pagarle más a una banda completa, a una orquesta de músicos, varios productores, sonidistas y un equipo de armado, al poder crear un mismo producto con muy pocas personas. Entonces, podríamos decir que la tecnología sí puede reemplazar al músico o a cualquier artista, pero creando un producto nuevo, distinto. La utilización de la tecnología no es necesariamente algo malo, ya que podremos encontrar obras de buena calidad hechas a base de recursos tecnológicos. Pero cuando estos se emplean para generar nuevas propuestas sonoras, que convivan y enriquezcan las propuestas existentes. Pensemos en la primera vez que se utilizó una guitarra eléctrica o una bandeja de DJ, por ejemplo. El problema comienza cuando la industria de la música comienza a tomar dos aspectos particulares de la industrialización: el reemplazo del recurso humano y la creación de la música en masas. Esto es decir, música que es hecha bajo cánones preformateados y que carecen de un elemento creativo, propio e identificablemente humano. Música que no es real, sino producida para potenciar estímulos o sentimientos con elementos artificiales. ¿Podríamos decir quizás con glutamato monosódico? Un caso muy paradigmático que podemos citar en referencia al reemplazo del recurso humano, podemos encontrarlo en lo que ya sucede hoy en día en la producción de los musicales de Broadway, que desde la década de 1960 ha comenzado un proceso lento pero constante de introducción de recursos tecnológicos a las producciones, haciendo que el sonido acústico original se vea reemplazado por un nuevo sonido hiperamplificado y artificial, sumado a que los músicos de la orquesta ya están siendo reemplazados hoy en día por software musicales que suplantan la ejecución humana. El otro punto de este proceso industrial en la música lo podemos encontrar en la producción de los llamados hits que acompañan generalmente a la estación estival del año. Desde la década de los 50, la industria musical encontró diversas fórmulas
que le permiten asegurarse una identificación directa con el público masivo y joven del momento. La canción pop, por ejemplo, es la más clara bandera de lucha que sigue desarrollando incansablemente esta industria, aunque no es la única. Hoy en día, la música urbana, por ejemplo, tiene patrones rítmicos que son creados completamente por computadoras. Progresiones armónicas que son breves y efectivas son utilizadas con pequeñas variaciones, pero con un mismo molde. Y además, programas del estilo como Autotune modifican y corrigen las voces de los cantantes, creando sonidos completamente artificiales. Podemos decir entonces que hoy es posible componer, crear y grabar una canción que suene como si lo fuera tocado por una banda o una orquesta completa, utilizando solamente un teclado, el micrófono del cantante y un buen software o programa de computación. Esto es una locura. Sin necesidad de saber tocar ningún instrumento ni saber cantar. Esto no es algo nuevo que sucede ahora. Parte del trabajo que tiene la industria musical es la de buscar y encontrar nuevas fórmulas musicales que les permitan vender productos masivos. Es decir, producir más y mejor para más personas. El gran problema es que esta nueva evolución hace que se necesiten cada vez menos músicos y más performers para la ejecución de un producto musical. Bueno, pero ahora, ¿qué pasa si basamos nuestra dieta alimentaria solamente en productos mencionados al comienzo, como los enlatados o los procesados? Bueno, nuestra salud física se vería afectada. ¿Y nuestra salud mental? ¿Nuestra salud espiritual? ¿Vale la pena alimentarla solamente con productos artificiales que nos invaden todo el tiempo por los diferentes medios de comunicación? La música ha sido y servirá como un recurso de entretenimiento y esparcimiento. Existe humor y tragedia en ella, dos de los elementos más importantes para el entretenimiento. Es por eso que aclaramos que no queremos hacer una especie de evangelización musical, ya que la música por sí misma no tiene valor, sino que el valor lo pone la persona o la sociedad que la escucha o la produce. Además, no todas las músicas tendrán el mismo valor ni serán adecuadas para los diversos momentos de la vida. Pero es importante entender que la música es también una forma de expresión, de pensamiento crítico, de reflexión del presente, del pasado y de expectativa del futuro. El hombre ha utilizado el lenguaje musical para expresar las angustias más profundas de su ser y que acompañarán al ser humano durante toda su existencia. No se trata, como en la comida, de alimentarse de un solo tipo de música, sino de romper con los preconceptos construidos e impuestos y animarse a alimentarse un poco más sanamente. Y en una época donde la industria musical tiende a llevarnos hacia el consumo de músicas virtuales o ficticias a través de medios de difusión masivos, el hecho de asistir a presentaciones de músicos en vivo, de cualquier género, se convierte cada vez más en un acto de resistencia y apoyo al suceso artístico de comunicación y pensamiento del arte humano. Para terminar este bloque, nos gustaría citar a Igor Stravinsky, uno de los compositores más importantes del siglo XX y de la historia musical, que en una serie de conferencias que brindó en la Universidad de Harvard entre los años 1939 y 1940, con el uso de la radio expandida como medio de difusión, hizo una reflexión que sin duda cobra una nueva fuerza a través de la aparición de las plataformas musicales de Internet. La propagación de la música por todos los medios es en sí algo excelente, pero difundirla sin precauciones, proponiéndola a diestra y siniestra al gran público que muchas veces no está preparado para comprenderla, es exponer en ese mismo público a la más temible saturación. Los tiempos en que Johann Sebastian Bach hacía alegremente un largo viaje a pie para ir a escuchar a Buxtehude quedaron en el pasado. La radio nos trae hoy, a cualquier hora del día o de la noche, música a domicilio. El oyente moderno no necesita hacer más esfuerzo que el de girar un botón. Pero el sentido musical no puede adquirirse ni desarrollarse sin ejercicio. En música, como en todas las cosas, la inactividad conduce poco a poco a la aniquilosis. Es decir, se atrofian las facultades. Así entendida, la música termina por ser una especie de estupefaciente que, lejos de estimular el espíritu, lo paraliza y lo embrutece.
De modo que el mismo agente que trata de infundir amor por la música, difundiéndola cada vez más, se encuentra a menudo con que aquellos a quienes quisiera despertar el interés y desarrollar el gusto pierden el apetito. Sicut Phoenix historia, tutum fidice con l'inizio. Uno de los estilos más propios de estos tiempos es sin duda el mashup. Una cultura expandida gracias a la masificación de los recursos tecnológicos y el acceso libre a la música que nos dan las plataformas digitales. Este estilo integra y reutiliza elementos que en su apariencia son diversos, pero que juntos crean algo nuevo. Lo que estamos escuchando es una versión de la canción del grupo Daft Punk llamada Get Lucky, reversionada por el youtuber Le Covers de Persiflette, que imita la evolución histórica de los estilos compositivos de la música clásica occidental. Para seguir comprendiendo cómo nos relacionamos con la música, compartimos una charla con el musicólogo mexicano Rubén López Cano, quien es investigador sobre la música y nuestra relación con lo musical. Rubén López Cano se ha especializado en retórica y semiótica musicales, filosofía de la cognición corporizada de la música, música popular urbana, reciclaje musical desde la Edad Media hasta la era mashup, memes y cultura musical digital, musicología audiovisual, diásporas, cuerpo y subjetividad musicales, investigación artística y epistemología de la investigación musical. Nacido en la Ciudad de México, es autor de un centenar de artículos académicos y de libros entre los cuales podemos destacar los dos últimos, La música dispersa y La música cuenta, que puede descargarse gratuitamente al haber sido escrito con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de la Secretaría de la Cultura de México. Ha dirigido también revistas y colecciones de la SIVE, Sociedad de Etnomusicología de Barcelona, y pertenece a los consejos asesores de diversas revistas de países iberoamericanos. Desde 2003 es profesor de tiempo completo en la Escuela Superior de Música de Cataluña y colabora regularmente como docente, conferencista, investigador y asesor para diferentes instituciones y proyectos de Europa y América Latina. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Como dijimos recién, has dedicado gran parte de tu bibliografía al estudio del discurso y la expresión musical. Y intentando comprender a veces esos pequeños dramas que tienen las piezas, ¿no? Entonces queríamos hacerte
la siguiente pregunta. ¿Vos pensás que este es un elemento clave a la hora de conectarse y comprender una obra musical, especialmente si uno es un músico especializado? Hola, pues buenas tardes, Agustín y Nicolás, a todos los amigos y amigas que nos están escuchando. Es un placer para mí estar compartiendo su espacio esta tarde. La música es un conglomerado complejísimo de conductas, de actividad psicológico-cognitiva, corporal, emotiva, ¿sí? Hay muchas maneras de hacer música, hay muchas maneras de escucharla, hay muchas maneras de conectarse con la música y la música nos da acceso también a muchas maneras de conectarnos con el mundo y la vida, ¿sí? Yo desde que estudiaba instrumento en la universidad y cuando fui descubriendo que lo que me interesaba más que nada era reflexionar, pensar sobre la música y sus misterios, ¿sí? Me di cuenta que había una carencia. Cuando yo comencé a estudiar y comencé a darme cuenta de esto que voy a contarles, que creí que era una carencia. Ahora lo que estoy viendo es que es una verdadera limitación epistemológica. Es decir, la música nos permite conocerla hasta cierto punto, ¿sí? Verbalizar, pensar, reflexionar, hasta cierto punto. Cuando tocamos también nos permite interactuar con ella desde cierto lugar, pero ciertamente nos perdemos de otras cosas cuando la tocamos o cuando la bailamos o cuando la escuchamos. Yo creo que la dimensión expresiva, aquello que sentimos cuando la escuchamos, aquello que nos emociona, aquello que nos engancha de la música clásica, la música popular, cualquier tipo de música, creo que es un elemento fundamental de nuestra relación con la música, lo musical y con la manera en que la valoramos, pero ciertamente es uno de los elementos más difíciles de verbalizar, de aprender, ¿no? Cuando nosotros estudiamos música, aprendemos perfectamente bien, por ejemplo, a identificar ciertas progresiones armónicas, ¿sí? Y nos podemos pelear, que si es una dominante, que si es subdominante, que si es un acorde de sexta, tal, pero bueno, está allí y la discusión será en ciertos términos. Sin embargo, en el momento que comenzamos a pensar la música desde allí, otros aspectos se nos van alejando, como la cuestión emocional, ¿no? La emotiva o aquello que nos engancha. Entonces, en mi último libro he intentado regresar a esa experiencia y comenzar a proponer ciertos términos que están, términos técnicos o términos, conceptos enraizados en diversas tradiciones disciplinares como la semiótica, la retórica, la hermenéutica y otros que los he ido formando y tomando para comenzar a intentar atrapar esos aspectos, ¿sí? Esos aspectos de expresividad que le llamamos, que es un concepto, es un término que no me gusta, pero es que no encuentro ninguno mejor. Es decir, la expresividad, ¿qué es eso? Pues bueno, eso que la música nos hace sentir, creer, movimiento, dinamismo. Sentimos que hay algo que está pasando y nos engancha como si fuera una película, solo que la historia de la película no se deja contar como una película, ¿no? Pero sí se puede contar algo. El problema es que cuando contamos eso que pasa en la música, se nos fue esa sensación que nos enganchaba a la música. Entonces, yo creo que es una forma de entenderla. Lo que sí he intentado es en este libro es que esta forma de entenderla resuene en los y las amigas que se dedican a interpretar la música, de tal suerte que les sea útil para conceptualizar interpretaciones y distinguirlas, ¿sí? Como para construir, modelar, planificar sus propias interpretaciones de la música que tocan. Comenzar a verbalizar, a poner palabras de qué queremos hacer, ¿sí? con la música que tenemos entre manos y a distinguir regiones expresivas distintas, que una misma obra o un mismo pasaje nos permite ser enérgicos o titubeantes, dubitativos o con convicción, con fortaleza o debilidad, lo que sea, pero que comencemos a hablar de esa potencialidad que tiene la interpretación musical y que seamos conscientes a la hora de construir y ofrecer una interpretación, ¿no? Sobre todo pensando que yo trabajo en un contexto de formación de músicos y que ahora estamos intentando fomentar una cultura de la investigación y de la discusión de estas cosas, ¿no? Que los y las estudiantes conozcan la tradición interpretativa de las obras que tocan, puedan discutirlas, puedan criticarlas en el sentido no de desecharlas, sino simplemente auscultar qué tienen, en qué se caracterizan y puedan construir sus propias interpretaciones. Excelente, me encanta todo lo que decís y es cierto este abordaje del intérprete tan importante como lo destacás ahora. Muchas veces me pregunto desde el lugar del intérprete que soy,
y quería preguntarte a vos qué es lo que pensás. Si vos ves que estos elementos del discurso musical pueden ser claros para cualquier persona, no solamente para los músicos. Sí, mira, pasan cosas muy curiosas con la música. Cuando yo me interesé en la retórica musical, es porque descubrí que ciertas figuras retóricas, pese a que tienen nombres muy prosopopéyicos, ¿no? De raíces griegas, latinas, pese a que tienen nombres muy accidentados, realmente cuando escuchaba hablar de una congeries, como aquel proceso mediante el cual se van acumulando elementos que parecen dispersos y de repente se van juntando, causando una intención emotiva. Eso se parece mucho a lo que yo escucho, a lo que yo siento cuando escucho música, ¿no? Descubrí que las figuras retóricas me ayudaban a ponerle palabras a mi experiencia de escucha musical, ¿no? Lo que pasa es que las figuras son complicadas de recordar, complicadas de pronunciar, y se van alejando, conforme, sobre todo cuando se meten ya dentro de un contexto de análisis musical profesional, que están acompañadas de otros conceptos, de otras ideas, pues se van alejando de esa experiencia primigenia, ¿no? Pero yo creo que sí, que por ahí hay un momento o un punto de intersección de experiencias musicales que nos unen tanto a oyentes comunes y corrientes y músicos profesionales. Y ahora empezando a ir un poco a esta manera en que ahora consumimos la música, nos relacionamos con ella, incluso la música que es, a la cual nosotros nos gusta o vamos directamente o nos ha llegado por nuestro ambiente musical, como incluso a la música que no, digamos, a la cual no estamos habituados, sea el género que sea. ¿Vos pensás que con la aparición de las plataformas musicales actuales y de video, con esas playlists hiperpersonalizadas para cada segundo o situación específica de la vida que existe, digamos, en la actualidad o en este siglo XXI, ¿se ha acentuado particularmente esta manera de pensar la música a nivel masivo? Y, digamos, en este caso, la idea de pensar a la música como un pequeño drama, ¿puede seguir teniendo lugar o construirse? ¿O el camino es, bueno, ahora la música tiene una funcionalidad y solo voy a pensar la música para determinados momentos que necesite? Sí, a ver, es la tecnología y el acceso que tenemos a la música, bueno, tiene como todo pros y contras, pero siempre ha sido así, ¿eh? Desde el principio de los tiempos, conforme el hacer música se ha transformado, se ha visto apoyado por ciertas cosas, ha visto perdidas otras, ¿no? La aparición de la notación en la música occidental permitió muy bien gestionar aspectos como las alturas y los ritmos, siempre y cuando, me recuerdo mucho las notaciones medievales y la música del Ars Antiqua y el Ars Nova, que son concepciones del tratamiento métrico rítmico pero muy simbólico, matemático, muy poco corporeizado, ¿no? En cambio, tradiciones culturales súper sofisticadas, como la del norte de la India, que no tienen notación, no han desarrollado un discurso armónico, pero por ejemplo tienen una sutileza rítmica fantástica y una sutileza en la afinación y en los glisandos y en los ataques, etcétera, etcétera. Es decir, la notación nos permitió hacer algo, pero también nos cerró el camino para otras cosas. Y eso ha pasado siempre, ¿no? Y ahora sí, pues tenemos afortunadamente una gran proliferación de música. Jamás se había escuchado tanto a Bach como en los últimos 10 años, seguramente. Lo escuchamos en YouTube, en Spotify, lo escuchamos en una serie televisiva, lo escuchamos en una playlist de alguien que combina Bach con, qué sé yo, con otros cantantes pop o jazzistas porque los utilizan para estudiar o lo que sea, ¿no? Y eso está bien, ¿no? También es cierto que la sobreproliferación de la música nos está haciendo perder un poco la capacidad de elegir, la capacidad de relacionarnos más a profundidad con ciertos géneros, con ciertas obras, ¿sí? La escucha se vuelve volviendo en algunas ocasiones menos profunda y más superficial, etc. Ahora, los grandes repertorios, como la música clásica, la música antigua, están condenados también a convivir con otro tipo de músicas. Y de la misma manera, fíjate que ahora que mencionabas las playlists, en la música popular, en la sociología y psicología de la música popular, hay un concepto muy interesante que es el concepto de autorregulación emocional. Todos y todas utilizamos la música cotidianamente, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama, para autorregular nuestro estado anímico, ¿no? Cuando nos toca limpiar la cocina, pues nos ponemos algo marchoso y dinámico. Cuando nos toca correr, también ponemos algo rítmico, que nos dé ánimo, ¿sí?
En cambio, en situaciones románticas o de introspección, preferimos otro tipo de música. Eso lo hacemos instintivamente todos y todas. Y la música clásica, la gran música de arte occidental, está entrando también en esos circuitos y está viviendo también en esas vías, ¿no? Entonces yo creo que está la música de la tradición europea, la música de arte occidental, condenada a convivir con otras músicas. Cuando yo doy clases a mis estudiantes que vienen de música antigua, de clásica, de jazz, de flamenco, así que tengo mis clases de estética, los tengo todos mezclados, y es fascinante. Echar un ojo a sus playlists que llevan, a la música que tienen dentro de su celular, es fascinante. Por ejemplo, los y las músicas que tienen mayor competencia en las culturas del heavy metal siempre son mis músicos de música antigua. Ni siquiera los de jazz saben tanto de grupos, de temas, tal, y tienen muchos, no todos, pero muchos de mis estudiantes de música antigua tienen un pasado rockero, metal, dark, fascinante, ¿no? Y luego cuando hablas con ellos, pues, ¿cómo llegaste a tocar el sacabuche o el clave? Pues no, pues pasaron por muchos instrumentos, tocaron rock, tocaron la banda del pueblo, y tienen un pasado musical maravilloso, y muchas de estas músicas les sirven, forman parte de su vida, de su historia, y conviven sin complejos y sin problema, ¿no? Ahora bien, yo sí quisiera retomar un aspecto, y eso lo dijo mejor que nadie el gran Nicolás Harnoncourt, cuando recibió el premio Erasmus de Rotterdam. Hizo un discurso fascinante que es: creemos o escuchamos la música para relajarnos, para sentir placer, para embellecer nuestras tardes o noches aburridas. Pero la música no es jamás una cataplasma para relajarnos, sino que es un centro bullicioso donde nos confrontamos a la cosa de la vida, al terror, al mal, ¿sí? Al miedo, ¿no? Son obras que tocan lo humano, y lo humano es contradicción, y también es nuestros fantasmas y pesadillas, y la música también tiene eso. Entonces por eso precisamente incluí en mi último libro, La música cuenta, el análisis del fantástico concierto en re menor 20, que es el 466 de Mozart, porque es un estudio del miedo, del terror, ¿sí? Y espero que quien me escuche en las charlas que doy, tanto músicos profesionales como no, dejen de percibir a Mozart como un pequeño bufón que nos hace la vida más agradable, y pensemos en él como el gran dramaturgo que es también, que también supo ser frívolo y superficial en el momento, pero también pudo ser profundo, y también pudo ser dramático, solemne, y tocar zonas más oscuras del ser humano, como toda gran arte se encarga de eso. Ridiculizar, minimizar, caricaturizar cualquier música solo como una banda sonora que me permite regular, cambiar mi estado anímico o hacerme sentir bien, es subutilizar la música, ¿no? Y eso es algo que simplemente tenemos que aprender, que la música nunca es por sí misma, no es el objeto sonoro que podemos acceder a él a través de la plataforma, o nuestros discos, nuestros CDs, o a través de un grupo, un instrumento, sino la música es fundamentalmente lo que hacemos con ella, y podemos reducirla a una mera banda sonora que nos haga sentir bien y nos relaje, o podemos profundizar a ella y encontrar muchas enseñanzas de lo que es la vida y de lo que ha sido la vida, y de la cual podemos crecer nosotros humanamente. Quería llevarte de vuelta a esto que hablabas de tus alumnos de música antigua y de las playlists, y preguntarte por el concepto de prosumidores que aparece en el libro de la música dispersa. Para no definirlo nosotros, ¿puedes hablar un poquitito de esto, del tema de las playlists y todo esto? Sí, es un neologismo, prosumidor es un neologismo para caracterizar a los usuarios y usuarias, sobre todo en el mundo digital, aunque no se limita al mundo digital, en donde ya no somos solamente consumidores pasivos, ¿no? Sino que a través del sampleo, el mashup, todo el reciclaje, la remezcla y el remix, podemos intervenir en la foto que nos envían, ¿no? O en el archivo sonoro que nos envían. Actualmente estoy trabajando observando el trabajo de muchos remezcladores fantásticos como Biribiri Records en Argentina,
¿sí? U otros en otras latitudes, viendo que hacen cosas maravillosas y sobre todo cómo se les ocurre mezclar dos canciones que aparentemente son tan diferentes y encuentran una manera de ensamblarlas construyendo una tercera canción a partir de dos canciones previas, etcétera, etcétera. Pero entonces somos consumidores y productores también. Pero este trabajo no se agota de presumición, no se agota en esto que hacen, productores y DJs más o menos profesionales, ¿no? El hacer una playlist, confeccionarla en sus contenidos, repartirla por allí, también forma parte de este trabajo. Es decir, no sé ustedes, pero una parte importante de la música que yo he amado en mi vida me llegó por gente que yo estimaba, mis primos mayores, mis amigos, ¿no? Muchas de las músicas que me gustaron era la música que les gustaba a la gente, a cuya cultura yo quería pertenecer. Hay un valor añadido de una música según quien me la da, ¿no? Según quien me la hace recordar. Por ejemplo, yo recuerdo mis clases de historia de la música en la Facultad de Música de la UNAM. Mi profe José Antonio Guzmán, la primera vez que nos hizo escuchar, la primera vez que escuché en mi vida Organum de Leonani Perotán, ¿sí? Y nos dijo, nos voy a poner una grabación, ya está muy vieja, ya está anticuada, pero a mí me encanta. Y nos puso The Music of the Gothic Era de David Munro, un clásico que efectivamente para los años 90, que es cuando yo estudié, ya era anticuado, pero para mí fue una revelación. Y tengo mis discos de música gótica de Ars Antiqua con Hilliard y con un montón de grupos, pero el de la Gothic Era de Henry Monroe a mí me sigue pareciendo de los más fascinantes, ¿no? Y porque me vino cargado, y fíjate que he reflexionado mucho sobre eso, y me di cuenta que, porque luego iba a mi casa, escuchaba el disco y no sonaba igual que en clase de historia, ¿no? Y es que mi profesor lograba construir toda una narrativa, toda una historia detrás, misteriosa, fantástica, como Humberto Eco discutiendo que la Edad Media no fue ninguna edad oscura, sino que estaba llena de color, y hubo una gran cantidad de saberes que se recobraron, etcétera, etcétera. Y poco a poco me he dado cuenta que, que la música no es Denny Munro. Denny Munro pasado por mi profe de historia de la música en un aula donde me llenó de imaginación y de amor por esa música. Entonces, diseñar una playlist es también una manera de compartir un discurso. La playlist ya es un discurso en sí mismo. Un musicólogo muy importante, Nicholas Cook, llamaba la atención cómo en los años 60, cuando el rock y todo eso, la unidad básica de la distribución musical era la canción, y que se distribuía en el extended play, disco pequeñito. Luego, hacia los años 70, la unidad pasó a ser el long play, ¿sí? Y siempre comprábamos todos el disco de nuestras bandas favoritas, aunque solamente fueran famosas 2 o 3, ¿sí? Nosotros nos escuchábamos las 10 o 12. Y dice que ahora la música se escucha, sobre todo la unidad de escucha es la playlist, ¿sí? Los paquetes, bien confeccionadas artificialmente por Spotify u otras plataformas, ¿sí? O bien las que gente de autoridad, por llamarlas de algún modo, nos van recomendando, ¿no? Y si hay una lista que me gustó de un usuario X, voy a buscar ese usuario X para buscar otra lista más, porque sé que ahí voy a encontrar cosas interesantes, ¿no? Y ese es otro tipo de trabajo y otra manera de compartir la música que tenemos a través del mundo digital, a través de las listas de reproducción o las cosas que retuiteamos o recompartimos en Facebook o en Instagram o cualquier otra de las plataformas que usemos, ¿sí? Pero de repente las comentamos, de repente decimos algo, de repente le ponemos un emoticono X o Y que es ya un valor agregado a la música y que le da un sentido, un significado distinto. Y esto es muy, muy bonito porque la circulación de la música, incluso en redes sociales o en plataformas digitales, hace que pierda o transforme sus sentidos, sus significados. Y si hay gente que admiro mucho y que cuando veo que comparten una canción de alguien que no conozco, una obra que no conozco, o un cantante, banda o compositor que no conozco, inmediatamente voy y la escucho, porque esa persona para mí es alguien cuyo gusto, ¿sí? Gusto musical es interesante, suele ser interesante. Y música que de otra manera ni siquiera consideraría, ¿no?
Genial, qué bueno lo que contaste de la clase de historia, a modo anecdótico. A mí me pasó exactamente lo mismo con mi profesor de historia, Eduardo Piantino acá, que fue el que me acercó a la interpretación históricamente informada con Café Zimmerman. Nos puso los brandenburgueses de Bach y yo quedé completamente con la cabeza en otro lugar y gracias a él empecé a estudiar, digamos, un poco este movimiento. Increíble interpretación. O sea, es que con mucha frecuencia digo, qué afortunado soy que tengo Café Zimmerman, la Petit Band o Franz Bruggen. Imagínate si hubiéramos nacido en la época donde solamente había Karl Richter, ¿no? Que está muy bien que esté Karl Richter, pero yo no me imagino amando a Bach como lo amo si no fuera por estas aproximaciones fascinantes que, además de aproximarse a lo histórico, crearon una manera completamente distinta de interpretar la música, solo comparables con las técnicas extendidas de la música contemporánea, ¿no? Tal cual. Sí, buenísimo. Y te quería preguntar, entonces, con todo esto que estamos hablando de las playlists y todo esto, digamos, a veces uno se pregunta, ¿qué pasa entonces con el concierto y con la música clásica? Quería preguntarte si vos pensás que la música clásica tiene que replantearse el formato o el contenido musical para poder actualizar un poco el público. Sí, mira, lo que nosotros llamamos ahora, primero un par de cosas. Cuando uno habla con difusores o defensores de la música clásica, no sé qué, tal, y cuando uno ve lo que quiere que hagamos nosotros cuando escuchamos esa música que dicen amar, me doy cuenta que muy pocos de esos defensores de la música defienden a la música. Lo que ellos defienden es su manera de escuchar y relacionarse con la música, y nos la quieren imponer, haciéndonos creer que guardar absoluto silencio durante todos los movimientos de lo que dura un concierto de Brandenburgo de Bach es amar a Bach, ¿no? No, pues, no necesariamente. Eso es tu cultura musical, la manera en que tú lo escuchas, tu manera de adorar y de convivir con Bach. Pero esa no era la época en que los contemporáneos de Bach convivían con Bach, ¿no? En los conciertos, las academias que hacía Mozart en Viena, que empezaban con sus sinfonías, pues las sinfonías no eran en absoluto unas piezas para ser escuchadas con concentración. La gente seguía hablando, seguía cuchicheando, seguía tramando, conquistando, qué sé yo, ¿sí? Las sinfonías eran para comenzar a que la gente entrara y poco a poco entrar en silencio y después de 2 horas después entrar a la parte de los conciertos, que era la parte medular. La gente aplaudía entre movimientos. En la época de Mozart, en la época de Beethoven, la gente gritaba, estornudaba, se salía, entraba, salía, había ruido, fumaba, bebía, hacía un montón de cosas, ¿no? Dependiendo también de qué escenario, ¿no? No es lo mismo el salón de una duquesa donde se toca un cuarteto de Beethoven que una ópera de Rossini donde hay un montón de gente en el gallinero que venía de vender sus frutas y verduras, y cuando no le gustaba el cantante tiraba lo que tenía en la mano, ¿no? Entonces, la música nunca es un panteón de grandes obras, ¿no? La música siempre es interacción social y maneras de hacer con ella, ¿sí? Y la música se ha transformado muchísimo las maneras en que las hemos ido consumiendo desde el siglo XV, XVI, XVII, etcétera, ¿sí? Los repertorios se ha refuncionalizado mucho, ¿no? Algo, por ejemplo, que no nos damos cuenta es cómo ha impactado la cultura de la fonografía, de la música grabada, en nuestras maneras de entender y comprender la música. De hecho, nuestra manera de exigir silencio en un auditorio no deriva de los auditorios y salas de conciertos del siglo XIX ni de principios del siglo XX. Deriva de que le demandamos a la escucha en directo la misma silencio y concentración que la escucha en un formato fonográfico con auriculares o sin ellos, ¿no? Y de hecho, en la música dispersa le dedico un capítulo a revisar todas estas teorías de estudiosos y estudiosas que se han ocupado de señalarnos el impacto de la cultura fonográfica en los modos de interpretar y escuchar incluso la música clásica, ¿no? Y yo creo que es su destino. Es su destino en el sentido de que siempre se ha cambiado, no se toca ningún Mozart, ningún Beethoven, ningún Schubert, igual que como se tocó en la época de ellos,
ni tampoco igual que se tocó hace 100 años, o sea, es decir, que ha habido muchas maneras de tocarlo, de interpretarlo, de presentarlo, de generar una estética del escenario, etcétera, ¿sí? Y que resulta pues bastante inútil pretender que no se va a seguir actualizando, ¿sí? Es inevitable que si queremos que esta música siga con nosotros, tenga que reapropiarse, tenga que modificarse, tenga que asumir significados que le damos nosotros a través de los videoclips que hacen algunas bandas para promocionar algunos grupos o orquestas para promocionar el disco, a partir de conciertos distintos. Y de hecho, uno de los temas más recurrentes en el ámbito de la investigación artística, en contextos de músicos profesionales formándose a nivel de grado, posgrado, máster o doctorado, es precisamente ese, cómo crear nuevos públicos y cómo generar un nuevo modelo de concierto que atraiga a otro tipo de sensibilidades, otro tipo de públicos, y que esos públicos se apropien de esta música. Tiene que cambiar, hay mucha gente que está trabajando en ello, hay gente que está en contra, los mainstream siempre son resistentes al cambio, pero el cambio está y vemos cada vez más conciertos programados de manera distinta, en donde repertorios de diferentes épocas y culturas musicales pueden llegar a convivir, ¿no? En donde él o la pianista, guitarrista toca un par de piezas de repertorio y luego improvisa, ¿no? O interactúa con el público de diversas maneras, hay parafernalia audiovisual, ¿no? O sea, toda una serie de cosas que nos hacen replantearnos si la mejor manera de hacer música, sea cual sea, es salir de negro, ¿sí? Y mantener una actitud como si alguien se hubiera muerto, ¿no? Y eso es algo muy importante y algo que tenemos que escuchar mucho a nuestras audiencias. La gente que trabaja con chicos, ¿sí? Por ejemplo, a los adolescentes, lo que más les repatea es: ¿por qué no puedo aplaudir cuando pasa algo que me gusta? Como en el jazz, ¿no? Un solo y la gente aplaude, ¿no? ¿Por qué no puedo colgar en redes sociales con un móvil apagado, por supuesto, que no haga ningún ruido? Pues no puedo colgar que estoy en un concierto maravilloso y compartirlo con mis amigos. Y son cosas extraordinariamente simples que nos hablan de que la gran tradición de la música de arte occidental sigue conmoviendo mucha gente, pero la gente la quiere atraer a sus espacios de expresión, ¿no? Totalmente. Y mira, para el final quisiéramos dejar la pregunta más sencilla de todas las que te hemos hecho hasta ahora. ¿Vos crees que se puede encontrar una definición de música en este siglo XX, o para el siglo XXI o en este siglo XXI? A ver, como dice mi amigo el etnomusicólogo peruano Julio Mendívil, él está en contra de la música, ¿no? Porque hay que hablar de músicas, ¿sí? De músicas. Yo la única definición que encuentro potable, de acuerdo a mi experiencia y lo que veo, para mí la música es una manera de estar en el mundo. Ahora, ¿en qué consiste esa manera? No sé decirte, pero es una manera de estar en el mundo. Robert, muchísimas gracias por esta conversación que tuvimos, por participar en este podcast. Y bueno, la gente puede seguir tu trabajo a través de tu página web, a través de tus redes sociales. Estás en Instagram, Facebook. Sobre todo Facebook, Twitter, Rubén López Cano. Mi página web es www.lopezcano.net. De ahí encuentran muchos materiales, muchos trabajos que se pueden descargar de allí, videoensayos, y etcétera, etcétera. La música es un arte vivo que evoluciona y cambia. Pensar a la música como un museo de arte estático es llevarla a la aniquilación. Como dijo López Cano, la música es interacción social y maneras de relacionarnos con ella. Es decir, que es una forma de relación humana activa que inevitablemente cambia con el correr del tiempo. Pero vale la pena siempre buscar el camino de las nuevas maneras de interrelacionarse, ya que esta forma activa de relacionarnos es la fuerza más fuerte que tiene el ser humano de luchar contra la industrialización y sus productos hechos a medida de personas pasivas.
Buscar el arte en la música es mantener la belleza del mundo. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio. Nuevamente los invitamos a escuchar la playlist preparada especialmente e inspirada en este episodio. Queremos agradecer profundamente a nuestro invitado Rubén López Cano por compartir sus conocimientos y pensamientos tan generosamente con nosotros. También queremos agradecer a Jos de @look@the_parking_lot y a Tamara Luz de @tamaraluzferequian por el hermoso arte de tapa del podcast, y a Aaron Gómez por la composición de la música que acompaña la introducción y el final de cada episodio. Nos vemos en el próximo episodio de... ¿Tanto ruido para nada?